sociales. Gracias a Dios que hay cosas buenas para que utilizarlos, ¿verdad? Gloria a Dios. Ojalá que todos utilizáramos estos medios sociales para eso, para bendecir a otros. Quiero esta noche continuar con las 7 facetas de Felipe que nos enseñan a nosotros muchas cosas. Pero para recordar esto quisiera volver a leer el mismo pasaje con el que empezamos, que fue el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 8 al 11. Y dice la palabra de Dios: al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y deteniéndonos ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. El verso, vamos a ir a Hechos 6, del 2 al 5, porque Felipe, este hombre del cual estamos hablando, era uno de los 7 elegidos de en medio de la congregación de los discípulos. Acuérdese que Jerusalén no solamente tenía congregación de congregantes, de gente que estaba ahí, que llegaba a ser bendecida por la palabra, sino que tenían congregación de discípulos. Y dice el versículo 2 del capítulo 6 del libro de los Hechos: entonces dice, los 12, pero antes de eso quisiera leer el verso 1. Y el verso 1 dice: al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces dice el verso 2: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. Fíjense que no se fueron a la congregación de los creyentes, sino que a la congregación de los discípulos. Quiero que note esto, por favor. Y entonces dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos más bien la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos encargaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de la congregación de discípulos, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Me impresiona esto porque son los 2 primeros que son escogidos: Esteban el mártir y Felipe el evangelista, ¿ok? Que no eran todavía, ministros del Señor, pero que los estaban escogiendo para ascenderlos al movimiento de diaconado. El diaconado, usted sabe que es una ministerio de ayuda, y entonces los estaban ya promoviendo a ellos por cuanto ellos estaban con buen testimonio. O sea que el diácono tiene que tener buen testimonio, diga conmigo, buen testimonio en la iglesia, pero más que todo en su casa. Amén. Y entonces dice que los escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe. Tienes que ser lleno de fe y lleno del Espíritu Santo también. Y a Felipe. Y dice que escogieron a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Bueno, y ese fue el inicio que empezamos, porque queríamos ver ¿cómo se dice? El profile. A ver, en español, ayúdenme. El perfil. Quiero que miremos el perfil de Felipe. ¿Ok? Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse. Y en el discipulado pasado vimos la faceta número 1 y la faceta número 2, porque estábamos viendo cómo Dios hace porque dice
Apocalipsis 2:19 para que entremos nuevamente en el mismo espíritu de la enseñanza para hacerle un link. ¿Cómo se dice link en español? ¿Ah? Link. Una conexión, gracias hijo. Bueno, connection es conexión, pero link es algo similar, ¿ok? O sea que vamos a encadenarnos, así se dice link. Vamos a encadenarnos en la enseñanza primaria del día martes pasado. Y esta es la segunda enseñanza sobre este mismo tema. Dice Apocalipsis 2:19, yo conozco tus obras. Diga conmigo, Dios conoce mis obras. Tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Entonces, cuando vimos esto, a usted le puse 7 cosas que íbamos a estar viendo. Primero, yo conozco, en otras palabras, ser conocido por Dios. Segundo, conozco tus obras, el buen testimonio, una vida diferente que debemos de tener nosotros que ya estamos al servicio del Señor. Nosotros ya tenemos que tener una vida diferente. Amén. Entonces, hoy vamos a entrar en tu amor. Yo conozco tu amor y el amor por Dios, por su congregación, por su iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces en la segunda fase vimos dar el buen testimonio de acuerdo al cambio de vida al conocer a Jesús. Yo creo que eso es importante. Y concluimos con la segunda faceta, pero ahora quiero entrar a la tercera faceta. Y la tercera faceta es yo conozco tus obras, cambio de vida por un encuentro con Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la tercera faceta es Felipe se congregaba. ¿Cuántos dicen Felipe se congregaba? Porque si yo quiero que Dios me ponga a su servicio, yo tengo que haber tenido como un historial desde que me convertí, un historial donde yo fui discipulado por alguien. Yo estuve en alguna congregación, que yo estuve también constante congregándome en la iglesia. Porque si no es así, entonces de plano yo solamente soy un simple congregante. No tengo eso de que soy un siervo, porque no puedo decir que soy siervo solo porque puedo decir que soy hijo de Dios. Ni eso puedo decir. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura que cuando Él nos escogió, que fuimos elegidos por la voluntad de Dios, así como lo dice el primer capítulo del libro de San Juan, versículo 14, que dice que no fue por condición de hombres, no fue por sangre, no fue por voluntad propia, sino que fue por la voluntad de Dios que nos escogieron. Y esa voluntad de Dios nos trajo y nos dio el derecho de llegar a ser hijos. Pero para poder llegar a ser hijos, entonces fíjese que ni somos hijos, porque para poder llegar a ser hijo, tiene uno que haber sido obediente en casa con papá, con el padre. Porque hay hijos que desobedientes y yo diría, bueno, ese no se parece a mí, diría el padre, porque de plano siempre ha pasado fuera de casa. No sabe cómo yo me muevo, no sabe qué es lo que hago, pero el hijo siempre hace lo que ve hacer a su padre. ¿Ok? Entonces, cuando el padre no está, entonces ahí hay problemas. Cuando la madre no está, ahí hay problemas también. Y entonces por eso el hijo pródigo se fue de casa, porque no había una madre que lo cuidara, que le diera ese calor de madre, que le diera esa comprensión, ese cariño, y se tuvo que ir de la casa. Él dijo, padre, dame la herencia y yo me largo. Yo quiero ir a buscar una mamá. Y por andar buscando mamá, se fue a buscar un montón de prostitutas. ¿Ok? Y ese fue el problema que él tuvo. Se gastó la herencia en mujeres de la calle y empezó a invitar gente, porque cuando
Cuando alguien tiene dinero, va a tener amigos todo el tiempo. Dice la escritura que nomás se te acaba el dinero y se te acabaron los amigos. Entonces no eran amigos, sino que eran enemigos, ¿verdad? Que solamente quieren bajarte la feria o bajarte el dinero, pues para que entiendan en Centroamérica y en Suramérica. Porque allá feria sabemos que eso es como un carnaval, esa es feria. En nuestros países esa es feria, no, allá, no como en México, feria es dinero, ¿verdad? Aquí no. Así como pisto. Pisto en México es el licor, es bebida embriagante, allá en nuestros países pisto, en Centroamérica es dinero, no es licor. ¿Okay? Hay palabras, a veces se sabe, las culturas son diferentes, pero Felipe se congregaba. Antes de su llamamiento tuvo una etapa de congregarse, porque ya en su llamamiento ya está considerado que era lleno del Espíritu Santo. Yo no puedo decir que una persona es llena del Espíritu Santo si no se ha congregado. Ahora, hoy estaba hablando con alguien por teléfono y muchas veces como que nos alejan cosas que nos suceden en la vida y nos alejan del Señor. Pero entre más tengas problemas en tu vida y más venga el adversario a quererte alejar, tú tienes que acercarte más, porque donde está la respuesta es en Dios, no en ninguna otra cosa. Entonces, ahí es donde nosotros erramos al alejarnos. Tenemos que estar cerca. Entonces, Felipe era lleno del Espíritu Santo. Por esa razón le digo que él se congregaba. Él era un hombre que estaba constante en la iglesia. Él nunca dejó de estar en los discipulados, porque no lo hubieran llamado si no hubiera, porque dice que estaba la congregación de los creyentes, pero también estaba la congregación de los discípulos. Entonces, para que él haya sido elegido para ser un discípulo era porque verdaderamente él se congregaba. Miraban que era un hombre de fe, un hombre que siempre estaba en la iglesia. En otras palabras, él cuando habían discipulados no estaba por allá, hermano, ahí en la cocina cocinando, ni andaba por ahí por el parqueo. No, no, no. Él decía, miren hermanos, yo sé que soy diácono, pero, o más bien que soy ujiero, que soy discípulo, pero yo quiero estar adentro, quiero estar escuchando la palabra. Esos hombres que anhelan la enseñanza, anhelan oír la palabra de Dios, esos hombres que la fe les creció por el oír y por el oír por la palabra de Dios, estos hombres que llegaron a ser llenos del Espíritu Santo, hombres que no dijeron no a la enseñanza. Entonces este Felipe era uno de esos hombres, por lo cual fue escogido de entre los discípulos y ya él alcanzó ser de la congregación de discípulos. Y no solo eso, que cuando en el capítulo número 6 escogen, ahí inmediatamente escogen al primero, al más ungido, era Esteban. Y me impresiona que dice que Esteban era un hombre, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, dice que era un hombre lleno de gracia y de poder. El poder no viene porque yo voy al gimnasio a hacer ejercicio y tengo un montón de músculos. No, el poder viene porque la llenura del Espíritu Santo es de tal manera, hermano, que lo estaba rebosando a Felipe, que cuando él hablaba, el Espíritu Santo hablaba por él. Dios hablaba por él. Cuando abría la boca, ese hombre hablaba palabra de Dios. Y por eso cuando, hermano, él andaba por ahí enseñando, el capítulo 7, si usted lo estudia o lo lee por lo menos, hermano, entonces se va a dar cuenta que Esteban era un hombre poderoso. Poderoso en la palabra, poderoso en la unción, poderoso en las señales y prodigios. Era un hombre de fe. Entonces él es el primero que escogen, pero luego dicen, ¿quién estará en segundo lugar? Inmediatamente le echaron el ojo a Felipe. Felipe era el segundo lugar, o sea que era un hombre, hermano, con buen testimonio. Y esto quiero que se lo grabe. Para poder ser llamado por Dios, uno tiene que tener buen testimonio afuera y adentro de la iglesia. No solamente, hermano, dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia es fácil tener buen testimonio. Mi hermano, ¿cómo está? Bendecido, rumbo a la victoria. Claro, aquí es fácil andar diciendo eso. Palabras que se las lleve el viento.
Pero la cosa es que yo tengo que tener un testimonio, buen testimonio. Que mi esposa testifique que yo soy un hombre que provee para la casa, que le doy para los gastos, que no la ando por ahí como judía errante. ¿Sí me entiende? Que seamos derechos, hermano, en todo. Que seamos maridos de una sola mujer. Que no seamos dados al vino. Que seamos hombres, hermano, que respetemos el hogar, que respetemos a los hijos, que respetemos, hermano, a la gente, que podamos ser hombres que cuando en el hogar, hermano, se necesite una oración, no tenga que llamar al pastor, sino que el hombre de la casa, el sacerdocio de la casa, como yo tengo la unción del Espíritu, puedo poner manos sobre mis hijos, sobre mi esposa, y estos sanen. Ese es el verdadero discípulo de Dios. ¿Sí me entiende? Y entonces ahí es donde yo tengo que entender que este asunto no es, hermano, es que me llamaron y me dijeron que yo iba a ser el diácono de la iglesia. No. Y como soy diácono, cuando hagan llamamiento de otro llamamiento mayor, como es el de los ancianos, me van a llamar a mí porque yo soy el que sigue. Mentira del diablo. No sos el que sigue. El que sigue es el que Dios quiere que siga. Dios es el que elige. No es el hombre el que elige. Es Dios el que va a elegir. Y entonces ahí es donde yo tengo que entender que esta cosa no se trata que por señoría, que porque tengo tantos años en el evangelio. No, esta cosa se trata de ser fieles. Y para ser fieles puede ser que hay personas que solo tengan 5 años y a ellos los llamen al apostolado. Así, yo he visto apóstoles, hermano, que no tenían ni 3 años de haber entrado en el evangelio y el Señor los llamó al apostolado. Yo conozco hombres que fueron llamados al apostolado. A los 8 años ya tenían congregaciones inmensas por todos lados. ¿Por qué? Porque Dios es el que elige. Porque imagínense que elige a cualquiera, entonces no le va a funcionar al Señor. Y como Él es el Señor y dice, yo conozco quién sos vos. Yo te conozco. No, pero es que yo, no. Pero en tu nombre, que apartate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Pero si yo, en tu nunca te delegué para que en mi nombre hicieras nada. Por cuanto tú nunca quisiste nada conmigo, tampoco yo nada quiero contigo. Entonces, viene un día, hermano, donde nos vamos a enfrentar en la verdad. Por eso yo le decía a esta persona con la cual estaba hablando esta tarde, yo le decía, porque hay veces que nos enojamos con Dios. Y cuando nos enojamos con Dios es porque Dios no quiso hacer lo que nosotros queríamos. Entonces Dios dice, si hago lo que tú quieres, entonces ya no sería Dios, ya no sería yo soberano. Yo hago como yo quiero, no como tú quieres. Amén. Esa es la soberanía de Dios. No, pero es que tú no me escuchas. Te escucho. Pero tampoco quiero cometer un error solo porque tú estás cerrado. ¿Sí me entiende? Y entonces yo le decía a esta persona, mire, a la persona decía, no se enoje con Dios. Si Dios hizo lo que hizo, lo hizo porque consideró que eso era lo mejor que él podía hacer. Y cuando terminé de hablar con esa persona como por una media hora, hermano, las cargas se le habían ido. Porque hay veces que nos sentimos cargados. ¿Por qué? Porque no somos discípulos. El discípulo puede llegar y decirle a su pastor o a su maestro, mire maestro, mire pastor, yo tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Conozco un poquito la palabra, pero quiero que usted, que es mi maestro, me diga qué es lo que puedo hacer. Y ahí es donde el maestro te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Es donde el pastor va a fungir su pastorado contigo. Pero hay ovejas que no quieren ni siquiera, hermano, que les quite las garrapatas el pastor. Mucho menos van a querer un consejo. ¿Por qué razón? Porque son autosuficientes. ¿Sabe quién es el que más necesita escuchar, hermano? La oveja más gorda. Los ancianos son los que más necesitan pedirme que los ministre y que los deschamuque. Es cierto, hermano, el liderazgo. El liderazgo, porque eso que un líder no pide liberación o no pide ministración, se me hace raro. Con que yo pido ministración, con que yo le digo a mi esposa, mira hija, me siento así, ora por mí, a mi propia mujer. Y
si la cosa está más fuerte, le digo a mi apóstol, mire padre, así, no le diga a mi mujer, pero aquí entre nos, ¿verdad? Me siento así, 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 así. Y hermano, me tengo que ministrar. Porque ahí es donde mi apóstol va a decir, este de plano es un verdadero pastor. Pero yo como voy a decir, es un verdadero anciano, es un verdadero diácono, es un verdadero líder, si ni siquiera me vienen a pedir que los aconseje, hermano. Les pasa la planadora y nunca piden una ayuda. ¿Sabe por qué? Porque son super líderes que no necesitan de un consejo. Qué triste. Hermano, eso es una tristeza verdaderamente. Porque ¿sabe qué? Son niños. Son niños con juguete grande. No lo digo por los líderes de aquí, lo digo por los líderes que me están escuchando fuera de Estados Unidos. Y también en Estados Unidos, no se hagan. Hay un montón de liderazgos que los pusieron o se pusieron ellos solos o se echaron, hermano, el cuerno de aceite ellos solos, se ungieron solos, y cuando uno les pregunta, ¿y quién te llamó? ¿Y bajo qué cobertura estás? ¿Y cuál es el orden que tienes de Dios? No saben decir nada. Pero son pastores. Pero son líderes. Y yo digo, Dios mío, con ese liderazgo, de plano el Señor les va a decir, nunca os conocí. No sé ni quiénes son ustedes. Hasta los demonios, acuérdese. Los demonios conocen el orden de Dios. Sabemos quién es Pablo y conocemos a Jesús. Pero ustedes, ¿quiénes fregados son? Los hijos de Zebedeo. Ahora, dígame usted, perdone, fregado es mala palabra en México. ¿Ah? No, ¿verdad? Aquel me está diciendo que más o menos, pero si me dijeron que no, es no, ¿verdad? Así que no me estoy diciendo que es más o menos. Bueno, yo no estoy hablando doble sentido, estoy hablando en un sentido solamente. ¿Es despectiva? Bueno, perdónenme, hermanos de México, si los ofendí. Pero, hermano, los demonios nos conocen. Y si el mundo espiritual adverso al mundo espiritual de nuestro lado, el mundo espiritual de Dios, hermano, ¿cómo no Dios nos va a conocer? Entonces, yo no puedo, por eso dice Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y el diablo también va a sacar en su Biblia, me imagino que en la Biblia satánica decir lo mismo, no os engañéis, el diablo no puede ser burlado, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque hasta los demonios dice que conocen al Señor, conocen a sus siervos y tiemblan delante de la presencia de Dios. Entonces yo tengo que entender de que estos hombres, hermano, eran hombres tremendos de Dios, hermano. Y lo que me impresiona es que este Esteban, hermano, era lleno de gracia, dice el versículo número 1. Déjeme solo para que asentemos esto, hermano, que le estoy diciendo. Dice el versículo número 1, dice entonces del capítulo 10 del libro de los Hechos, dice entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban, ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme, nuestro glorioso Dios se le apareció. Bueno, ahí está todo lo que le dijo, pero quiero ver en el capítulo 6 y en el versículo 8 del capítulo 6 dice, Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Y dice que cierto día uno de los hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia, de la provincia de Asia. Verso 10, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. O sea, era un hombre lleno. Lo que le quiero decir que era era un diácono, un discípulo que acababa de ser promovido, el discípulo al diaconado. Pero este hombre estaba lleno de Dios. O sea que no era cualquier persona. O sea,
acá para solamente, imagínense, dice que la gloria de la iglesia postrera va a ser mayor que la primera. Entonces quiere decir que los diáconos de hoy tienen que ser el doble de los diáconos de entonces. ¿A dónde está el poder? ¿A dónde está la sabiduría? Hermano, cuando yo miro esto, yo digo, Dios mío, no vengas ya, porque si vienes de plano nos quedamos todos. Porque todos creen que, ay, es que como ya tengo un nombramiento, ya la hice. No se trata del nombramiento, se trata de una vida recta, obediente delante de Dios. De eso se trata. Se trata de honrar a Dios en todo tiempo. Se trata de que te goces, que te deleites en la palabra de Dios. Se trata que te deleites esta noche escuchando la enseñanza para obreros. De eso se trata. Y entonces, hermano, este Felipe no se podía haber llenado del Espíritu sin congregarse. Entonces podemos decir que Felipe estuvo congregándose en el anonimato desde el capítulo 2 hasta el capítulo 6 del libro de los Hechos, donde se llenó de diversas cosas. Y la escritura ahí, hermano, no marca que fueran sus actividades en esa etapa, no dice qué era lo que él hacía. No, nunca dice nada de eso. Pero yo quiero que veamos cuáles eran las actividades de la iglesia en las cuales participó Felipe anónimamente. Libro de los Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Fíjense, 4 cosas, hermano, de las cuales seguramente Felipe fue partícipe. Primero, la comunión. ¿Cuál es la comunión? ¿Ah? Pues la primera comunión, pastor. No estoy hablando con católicos, estoy hablando con convertidos nacidos de nuevo. ¿Ok? ¿Cuál es la comunión? La comunión es vivir en unidad con sus hermanos. Ser unido a unos con otros. ¿Ok? Esa es unión, la comunión. Común unión, pues. Unión con la comunidad, dijo alguien, ¿verdad? Sí, puede ser también. Que seamos unidos. Que si necesita, hermano, me gusta lo que el presidente Kennedy dijo. No pregunte qué puede hacer la nación por usted. Mejor diga, ¿qué puedo hacer yo por la nación? ¿Me entiende? Ese es el verdadero cristianismo. No pregunte qué puede hacer la iglesia por usted. Pregunte qué puedo hacer yo por la iglesia. Ese es el punto que sobresalta, hermano. Entonces, la comunión era lo primero. Pero antes de eso era la enseñanza de los apóstoles. El primer punto era que estaban ellos, hermano, recibiendo esa palabra fresca, hermano, de la revelación apostólica. La visión dice que estaban recibiendo la palabra de los apóstoles, hermano. Y entonces, hermano, los fundamentos apostólicos le dieron a estos discípulos la firmeza. Ya no iban a ser movidos por vientos de doctrina. Como dice Efesios capítulo 4, que para eso él dejó 5 ministerios. A favor de los santos y para la edificación de los santos, a fin de que todos lleguen a la unidad de la fe. Así dice, ¿verdad? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Y hacer, dice, hombres maduros. Pero dice algo más. Y dice, y que lleguen a la perfección del Hijo unigénito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, esa es la meta. Pero si usted mira, ¿para qué esa meta? Dice, para que no seáis llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Entonces, eso nosotros tenemos que, no solamente tenemos que saberlo, sino que tenemos que someternos bajo la poderosa mano de Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa es la mano de Dios. Ese es el orden de Dios. Que estemos nosotros, que seamos, hermano, ovejas, que tengamos pastor, no ovejas sin pastor.
Que tengamos, hermano, maestros de la palabra en nuestra iglesia. Y gloria a Dios, tenemos maestros aquí. Pero no quiero que usted diga, sí, porque tenemos maestro de niños. No, estamos hablando maestros con el ministerio de la enseñanza. Estamos hablando de gente ungida que sepa cómo trazar la palabra y sepa cómo desmenuzarla, cómo hacer la papa molida o el puré de papa, pues, para entregársela a los niños. ¿Sí me entiende? Y entonces eso es importante saberlo. Ahora, dice que estaban en la comunión, viviendo en unidad con sus hermanos, pero también dice que estaban en el partimiento del pan. O sea, se fortalecían porque tenían la Santa Cena en las casas en aquellos tiempos. Se reunían para recordarse lo que el Señor Jesús dijo: acuérdense de mí, tantas veces comáis de este pan y de esta copa, que este pan es mi cuerpo que va a ser hecho pedazos por estos romanos, guiados por los judíos, por mis propios hermanos, por el mismo linaje de sacerdocio de Anás y Caifás, porque a lo mío vino y lo mío no me recibieron, porque así dice la Escritura: lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas lo que lo hemos recibido a nosotros nos ha dado el derecho, diga conmigo, el derecho de llegar a ser hijos primero, después discípulos, después obreros y después ministros. Es que ese es el ajo de este asunto. Algo otros van a descollar por otro lado, van a ser primero hijos y después reyes, con bastante feria. ¿Me entiende? O sea que son dos unciones nada más: la unción de sacerdote y la unción de rey. En este asunto él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los señores somos los pastores, somos los ministros, somos los señores. Y los reyes son los que tienen la pura feria, pero son hombres de Dios. O sea que no son trompudos, pues, en otras palabras. Aleluya. ¿Verdad? Porque yo le dije y le profeticé que no quedaba ese hombre. ¿Por qué no quedaba? Porque la Biblia dice: antes de la altivez viene la caída. ¿Okay? O más bien, después de la altivez viene la caída, ¿verdad? Y sé que no va a quedar, no va a quedar. Entonces, otra cosa que compartían era la oración. Diga conmigo, comunión con Dios, individualmente y en grupo. Entonces, ellos eran hombres que les gustaba la comunión con Dios. Entonces, el libro de los Hechos, ahí váyase unos 4 versos adelante, en el versículo 46 del capítulo 2, dice, porque esto se lo estoy dando porque esta era la vida de Felipe antes de ser un discípulo. Y dice que día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermano, qué lindo es compartir en las casas con los hermanos, pero no para, hermano, para hablar de los hermanos. Porque hay gente que invita a la casa de ellos solo para hablar porquerías y apedrear el cuerpo de Cristo. Ya se dio cuenta. Lo que usted no sabe es que el pastor, si viera cómo trata a su mujer. Y ni me conocen, hermano. Creen conocerme, pero no me conocen. Solo porque me oyeron algún día decirle: no, hija, es así como yo quiero, no como usted quiere. Y entonces, ya con eso, ya me pusieron una cola, hermano, como el dragón, ¿verdad? Y se dan el lujo de hablar del siervo de Dios y de decir cosa y media. Ahí no dice que para eso se reunían. Dice que se reunían para comer, compartir el pan. Y el pan era la palabra. No crean que era un montón de virotes y un montón de tamales. No, era el pan que descendió del cielo. Eran enseñanzas. Pero ahora, ¿para qué se reúne la gente? ¿Se da cuenta cómo es que no son ni siquiera les dieron el derecho de ser hijos, pero ni siquiera hijos son todavía? ¿Por qué? Porque hablan de los demás. No tienen estas 4 cosas. Ahora, dice esta quinta cosa, dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, día tras día. Entonces, dice que estaban unánimes en el templo, y esto demuestra la fidelidad de Felipe y de estos 7 hombres de Dios que
fueron levantados como diáconos. ¿Por qué? Porque ellos eran fieles en la congregación. Pero ¿qué pasa ahora, hoy en día? ¿Ah? No son fieles, hermano, ni en lo que perece. ¿Qué es lo que perece, pastor? Las riquezas terrenales. Esas van a desaparecer. En las riquezas terrenales no son derechos, hermano. Y ya vamos a empezar a revisar a ver quiénes son los que están sirviendo y quiénes son los que diezman y no diezman, porque los que no diezman no deberían de estar sirviendo. Porque delante de Dios no sirven para nada, hermano, de veras. Entonces no podemos hacer eso. No podemos tener gente sirviendo sin que, hermanos, sean fieles en los diezmos y las ofrendas. Ah, no, pero es que por ahí en Facebook dice alguien que los diezmos, los pastores se los clavan. Perdóneme, pero usted le da al Señor. Lo que otros pastores hagan, ya no tiene usted de decir esto por qué y esto por qué. Ellos darán cuenta. Es más, nosotros daremos cuenta. A nosotros nos van a pedir cuenta hasta del último penny que entró. Usted no sufra calenturas ajenas. ¿Sí me entiende? Hermano, porque es la verdad. Es la verdad. Entonces, pero por eso es que yo no diezmo. Entonces, por eso es que tú no eres discípulo. Y por eso no eres tampoco hijo. Y por eso, hermano, entonces, ¿qué soy? Hijo pródigo. Y entonces, nunca te conocí. Te quise conocer, viniste, pero nunca entraste. Es como aquel que dice, hermano, yo fui a la universidad. Sí, pasaste por ella, pero la universidad no entró en ti. Es que no es lo mismo ir a la universidad a traer al amigo, a la amiga, como estar estudiando en la universidad. No es lo mismo. No es lo mismo meterse a estudiar que decir, yo fui a la universidad. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no diga así es. Hebreos 10:25. Estoy viendo el perfil de Felipe. Dice, Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos, dice, tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Hermano, qué lindo es congregarse. Hermano, yo tengo 33 años de ser convertido al Señor, y mire, la verdad, hermano, nunca he dejado de congregarme. Y cada día quisiera más cultos. Solo porque ustedes están llorando por la gasolina no les meto más cultos, no porque yo quisiera que toda la semana tuviéramos actividades, hermano. La verdad. Pero, hermano, hay gente que ni siquiera para venir al culto viene temprano. Y hay otros que ni siquiera vienen. No le diga a nadie, pero son líderes. Aleluya. Y uno dice, qué poca madurez, hermano. De veras. De veras que esos no están maduros, hermano. Están podridos, hermano. ¿Verdad? De verdad, hermano. Y estoy hablando con todos, ahora sí con todos. No crea que solo estoy hablando de la audiencia que nos está viendo Miria social, ¿verdad? No, estamos hablando con los de acá también, porque los de acá me interesan más que los de allá afuera. Hablo con los de acá. Ya déjese de, ay, hermano, iba a decir una palabra mala. Déjese de cosas. De veras. Camina el camino de Dios, hombre. Ya es tiempo. Ya no crea que este asunto es para nosotros, es para usted. Es su propio. A usted le van a pedir cuenta del trabajo que le dieron. Mi hermano, yo no llamo a nadie si Dios no me lo muestra. Y si Dios te mostró es porque Dios sabe que lo puedes hacer. Y si lo puedes hacer, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo haces? Si te llamaron al altar, ¿por qué no venís temprano? ¿Por qué no viniste por lo menos una hora antes a meterte? Es que no hay oración. Sí hay oración. Si tú quieres oración, tú solito puedes hacer oración. De veras, hermano. El templo está abierto desde las 5 de la mañana si quieres pasar antes de irte a echar tus tacos. Porque, ay, es que si no, no voy a comer. Porque, hermano, son esclavos de la comida. Yo era esclavo de la comida, pero ya no. Gracias a Dios.
come y come. Y de veras, hermano, tenemos que parar, porque si no, nos vamos a morir. ¿Cuántos hombres de Dios ahora están enfermos? Porque nos arrebatamos a la comida. Hermano, yo me hubiera muerto si yo de plano, si yo no le paro de comer. Ahí sí que no es pare de sufrir, pare de comer. No es pare de sufrir, pare de comer. Sí, hermano. Entonces, Felipe era un hombre que se congregaba. Yo solo le quería decir que Felipe se congregaba. Por eso le di tanta cosa, para que viera que Felipe sí se congregaba. Aleluya. Hechos 4:32. Mire, en Hechos 4:32 dice la escritura: la congregación de los creyentes, aquí ya solo los creyentes, aquí ya no hay discípulos en medio de los creyentes, por supuesto, porque son el liderazgo. El liderazgo son los discípulos, los líderes tienen que ser el discipulado. Amén. Y dice, y la congregación de los creyentes era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. O sea que estos hombres y mujeres del principio, hermano, tenían una vida piadosa, tenían una vida de generosidad tremenda, hermano. Eran generosos. Y fíjense que Felipe, hermano, practicaba esas cosas. Ahí estaba en la congregación. Estos 7 hombres que la Biblia habla, que eran llenos del Espíritu y buen testimonio y todo eso, fueron hombres que aprendieron en la congregación, se congregaban. No hablaban diciendo, no voy a llegar, o voy a llegar tarde, o siempre no. ¿Por qué? Ya mejor no digas ni por qué, porque vas a mentir. Mejor solo di, no puedo llegar, punto. ¿Ok? Ya Dios se encargará contigo. Y nosotros también de quitarte del privilegio. Es la verdad. ¿Para qué voy a tener yo gente que nunca atiende sus responsabilidades en la iglesia? No necesito yo eso. Mejor darle la oportunidad a los que sí se congregan, a los que sí están presentes. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque no digan, así es. Ahora, el Espíritu Santo forma ministros primarios en las congregaciones y los prepara, entre otras formas, por medio de su continua participación en las enseñanzas apostólicas, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que no solamente participan de que el pastor les va a dar o el apóstol les va a dar un discipulado, no, participan también cuando el pastor se mete en ayuno y oración, participan también cuando hay oración en la iglesia. O sea que no es una participación solamente a medias. Amén. Los prospectos de los obreros aprobados, quiero dárselos, se dan a conocer mediante su participación en las actividades de la congregación. Un prospecto para ser obrero, se va a notar quién quiere ser obrero, porque participan en todo lo que la congregación está haciendo. Son participantes. No son de aquellos que dicen, me tengo que ir, ya me voy, ya me fui, como el conejito blanco, ¿verdad? No, hermano. No, todavía estoy en tiempo, todavía estoy en buen tiempo. Es cuando mi esposa me dice el tiempo, ya sé que tengo que ver el reloj, pero lástima. Sí, aquí tengo reloj, 8:23. Estamos a 7 minutos todavía. Tenemos 7 minutos. Y entonces, hermano, eh, tenemos nosotros que entender que tenemos que participar en las actividades de la congregación. Nadie que se quede en su casa mientras el cuerpo de Cristo está siendo edificado va a ser formado, mucho menos llamado al servicio, mucho menos al ministerio. Este asunto es de hombres fieles. Dios mide la fidelidad. Diga conmigo, fe igual fidelidad. Tremendo, ¿verdad? Este asunto no es... en esta fase se cumple lo segundo escrito por el apóstol Juan,
que es la cita inicial que les di. Dice, ahora, ¿cuál es lo segundo que dijo Juan? Aquí le va, aquí le va, para que no diga que no le estoy enseñando. Lo segundo, mire que dijo Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras. Wow. Tu amor también lo conozco. También conozco tu fidelidad. Sé que no eres fiel. Aleluya. Sé que eres gacho. Perdóneme. Estoy hablando de que el Señor se fue para Chilango City. Y como uno lo afecta, cuando uno llega a unos lugares, lo afecta a uno la situación, ¿verdad? El ambiente. Y entonces a Juan no ha de haber afectado el ambiente. Sé que no eres fiel. Conozco tu servicio. Si algo yo sé, los chilangos son buenos servidores, hermano. De veras, hermano. Fíjese que yo de plano, he andado por todo el mundo. Pero cuando, mire, es como un salvadoreño y un chilango. Los dos son excelentes. No sé quién es mejor, pero los dos son excelentes. Aleluya. Y fíjese que dice, conozco tu servicio, conozco tu perseverancia y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Hermano, yo aquí voy a terminar porque solamente porque de plano sé que, mire, vamos ¿en cuál faceta? En la tercera, ¿verdad? Tercera faceta, hermano. Y de plano que no le podemos dar entrar a la cuarta porque el tiempo es el peor enemigo nuestro. 5 minutos para preguntas sobre el tema, tercera faceta de Felipe. A ver, micrófono, por favor.